¿Por qué algunas de las personas capaces de ver más lejos son precisamente aquellas que parecen más confundidas ante los ojos de la mayoría? ¿Por qué una mente profunda puede permanecer en silencio mientras alguien superficial responde con una seguridad casi irresistible? ¿Y si aquello que llamamos estupidez, rareza o locura fuera, algunas veces, simplemente una inteligencia señalando algo que todavía no somos capaces de ver? Schopenhauer dejó una imagen inquietante. El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie más puede ver. Piensa en el peso de esta frase. Si no puedes ver el objetivo, quien apunta hacia él no parece un genio, parece ridículo, parece alguien lanzando una flecha hacia el vacío. Tal vez ya hayas vivido una versión más pequeña de esto. Percibes algo en una conversación, en una amistad, en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. Intentas explicarlo, pero nadie lo entiende. Los rostros cambian. Alguien sonríe con condescendencia, otro te interrumpe y poco a poco empiezas a dudar de aquello que viste. Todos conocemos en cierta medida el miedo de ser el único rostro en la habitación mirando hacia una dirección diferente, pero aquí existe una trampa. Ser incomprendido no significa ser un genio. Una persona que ha perdido contacto con la realidad también puede creer que percibe aquello que nadie más percibe. Un arrogante también puede imaginar que el rechazo de los demás demuestra su superioridad, y es precisamente en esa incómoda frontera donde Schopenhauer se vuelve interesante, porque quizá la verdadera pregunta no sea por qué las masas no reconocen al genio, tal vez sea algo mucho más inquietante. ¿Cómo distinguir una mente que está viendo más allá de la multitud de una mente que simplemente se perdió en la oscuridad? Existe una crueldad silenciosa en pensar diferente. Cuanto mayor es la distancia entre lo que tú percibes y lo que los demás logran percibir, más difícil se vuelve demostrar que no estás simplemente perdido. Schopenhauer comprendió esta ironía cuando distinguió el talento de la genialidad. La persona talentosa alcanza aquello que los demás reconocen como difícil. El genio percibe un objetivo cuya propia existencia todavía no ha sido reconocida. Y aquí comienza el problema. Imagina a alguien señalando una estrella que solo él puede ver. Para él existe una dirección. Para quienes están a su alrededor, solo existe un hombre señalando hacia el vacío. Por eso, vistas desde afuera, la inteligencia y la estupidez pueden vestirse con ropas inquietantemente parecidas. Haz una pregunta difícil en una sala llena de personas. Alguien responde inmediatamente. Otra persona permanece en silencio durante unos segundos. Nuestra tendencia es admirar a la primera. La rapidez parece dominio. La vacilación parece ignorancia. Pero no toda pausa nace de la ausencia de una respuesta. Algunas nacen del exceso de respuestas posibles. Daniel Kahneman mostró cómo una parte del pensamiento humano funciona de manera rápida, automática e intuitiva, mientras que otra requiere lentitud, esfuerzo y análisis. El problema es que, socialmente, podemos ver la velocidad de una respuesta, pero no podemos ver el trabajo que está ocurriendo detrás del silencio. A veces, mientras alguien responde en 3 segundos, otra persona está cuestionando la propia pregunta. ¿Qué supuesto existe aquí? ¿Esta respuesta seguirá siendo cierta si cambia el contexto? ¿Estoy diciendo esto porque realmente analicé el problema o porque todos aprendimos a repetir lo mismo? Para quien observa únicamente desde afuera, nada de esto existe. Solo existe una pausa incómoda, y quizá conozcas esta experiencia. Percibes una contradicción durante una conversación, pero tardas en encontrar las palabras capaces de expresarla sin distorsionarla. Cuando finalmente intentas explicarla,
alguien ya ofreció una respuesta simple, elegante y equivocada, y la sala prefirió esa respuesta porque trajo alivio. La certeza tranquiliza, la complejidad incomoda. Es en este punto donde la inteligencia puede adquirir la apariencia de incompetencia. Quien percibe pocas variables puede producir certezas rápidamente. Quien observa 10 consecuencias ocultas detrás de una decisión, quizá tenga que pronunciar la frase socialmente menos impresionante de todas. Todavía no lo sé. Pero hay algo aún más oscuro sucediendo. Después de vivir muchas experiencias como esta, algunas personas aprenden que pensar profundamente tiene un precio social. Empiezan a ocultar sus pausas, simplifican lo que realmente piensan, responden antes de terminar su razonamiento, no porque se hayan vuelto menos inteligentes, sino porque descubrieron que pertenecer a la sala puede exigir parecerse a quienes están dentro de ella. Y aquí debemos evitar una fantasía peligrosa. La vacilación no es prueba de genialidad, así como la confianza tampoco es prueba de estupidez. El mundo está lleno de personas confundidas, convencidas de que son visionarias. La cuestión es otra. Juzgar la inteligencia exclusivamente por señales sociales, rapidez, elocuencia, seguridad, popularidad, significa evaluar la profundidad de un océano observando únicamente el movimiento de su superficie. Tal vez por eso algunas de las mentes más interesantes parecen fuera de lugar. No necesariamente están por encima de los demás. A veces, simplemente están observando el problema desde un lugar hacia el que nadie más ha volteado la cabeza. Y entonces surge una elección casi imperceptible. Seguir mirando aquello que viste, aún corriendo el riesgo de parecer estúpido, o aprender a ver únicamente aquello que recibe aplausos. Porque el primer castigo por pensar diferente rara vez es la persecución, es algo mucho más sencillo. Es darte cuenta, en medio de una conversación, de que para seguir perteneciendo quizá tengas que empezar a traducir tu propia mente, y toda traducción le cobra algo al original. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros, prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código CUR que está en la pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Existe una forma de prisión que no necesita barrotes. Basta con que todos a tu alrededor estén de acuerdo sobre aquello que debe considerarse verdadero. Imagina a 10 personas dentro de una habitación. 9 afirman ver lo mismo. Tú ves algo diferente. Durante los primeros segundos, quizá confíes en tus propios ojos. Después, algo empieza a suceder dentro de ti. ¿Y si estoy equivocado? No porque haya aparecido una nueva evidencia, sino porque surgió algo psicológicamente más poderoso: la soledad. Los experimentos de conformidad de Solomon Asch revelaron algo incómodo sobre este mecanismo.
Ante una tarea visual sencilla, algunos participantes llegaron a seguir respuestas evidentemente incorrectas cuando el resto del grupo respondía de manera unánime. El experimento mencionado también aparece en el material que utilizamos como inspiración. Lo más inquietante no es que alguien cometa un error, es descubrir hasta qué punto la presencia de la mayoría puede hacer que una persona dude de aquello que está viendo con sus propios ojos. Platón había convertido este drama en una metáfora muchos siglos antes. En la alegoría de la caverna, los seres humanos permanecen encadenados contemplando sombras proyectadas sobre una pared. Como nunca han conocido otra realidad, les ponen nombres a las sombras, discuten sobre ellas y construyen certezas a su alrededor. Cuando uno de los prisioneros finalmente sale y descubre el mundo exterior, aquello que llamaba realidad se derrumba. Pero el detalle verdaderamente oscuro aparece cuando regresa. Intenta contarles a los demás que existe algo más allá de la pared. Sus ojos, acostumbrados a la claridad del exterior, ya no se adaptan inmediatamente a la oscuridad. Para los prisioneros, esto parece una prueba de que salir de la caverna lo hizo peor. ¿Te das cuenta de la perversidad? La transformación de ese hombre es utilizada como argumento en contra de su propia libertad. Así es como lo obvio construye su tiranía, no diciendo únicamente, esto es verdad, sino susurrando algo mucho más seductor. Todo el mundo sabe que esto es verdad, y nosotros deseamos pertenecer. Ese deseo atraviesa familias, amistades, ambientes laborales e incluso nuestras convicciones más íntimas. A veces no abandonas una idea porque descubriste que estabas equivocado. La abandonas porque comprendiste el precio emocional de seguir siendo la única persona que la defiende. Schopenhauer desconfiaba profundamente de este pensamiento colectivo. Para él, aquello que una época considera evidente no merece respeto simplemente por ser compartido. La mayoría puede ofrecer comodidad, tradición y seguridad, pero no ofrece automáticamente la verdad. Sin embargo, existe una trampa todavía más peligrosa: creer que estar en desacuerdo con la mayoría nos hace superiores. No es así. Una multitud puede estar equivocada, un individuo solitario también. La verdadera independencia intelectual no consiste en llevarle la contraria a todo el mundo de manera compulsiva. Consiste en soportar algo mucho más difícil: examinar una idea sin preguntarnos primero cuántas personas creen en ella. Tal vez esa sea la diferencia entre pensar y simplemente pertenecer, porque la caverna de Platón nunca desapareció, simplemente se volvió más cómoda. Hoy llevamos nuestras propias cavernas con nosotros, grupos que confirman nuestras opiniones, círculos que repiten nuestras certezas, ambientes donde determinadas preguntas provocan ese extraño silencio que nos advierte que hemos ido demasiado lejos. Y quizá las cadenas más resistentes sean precisamente aquellas que aprendimos a llamar sentido común. El problema comienza cuando aparece alguien señalando hacia afuera. Si lo que dice es absurdo, podemos ignorarlo, pero si hay algo de verdad en sus palabras, tendremos que hacer algo mucho más doloroso. Tendremos que admitir que quizá hemos pasado años discutiendo apasionadamente sobre sombras, y pocas cosas asustan tanto a una multitud como alguien que no está intentando ganar la discusión, sino demostrar que la pared frente a la cual todos discuten quizá nunca haya sido el mundo entero. Existe una diferencia cruel entre estar equivocado y tener razón demasiado pronto. Quien está equivocado puede ser corregido por el presente. Quien llegó demasiado pronto tiene que esperar a que el presente sea reemplazado. Imagina entrar en una ciudad donde todos los relojes están atrasados exactamente 1 hora. Miras tu reloj y anuncias la hora correcta. Nadie te cree, las tiendas abren según los otros relojes, las citas se organizan según los otros relojes,
La iglesia hace sonar sus campanas según los otros relojes. En la práctica, el equivocado eres tú. No porque tu reloj esté descompuesto, sino porque una sociedad entera organizó su realidad alrededor de otra hora. Es en este territorio donde nacen algunas ideas. Cuando Alfred Wegener propuso que los continentes habían estado unidos y se habían desplazado a lo largo del tiempo, su hipótesis parecía absurda para muchos especialistas de su época. El problema no era solamente imaginar continentes en movimiento. Faltaba una explicación convincente sobre el mecanismo capaz de producir aquel desplazamiento. Era como si aquel hombre pudiera ver las huellas de un animal cuya existencia nadie más era capaz de imaginar. Décadas después, nuevos descubrimientos transformarían aquello que parecía extravagante en una parte fundamental de la comprensión moderna de la Tierra. Pero hay algo profundamente melancólico en todo esto. Nosotros contamos estas historias conociendo el final. Sabemos quién tenía razón. Sin embargo, para quienes vivieron en aquel momento no había música triunfal, reconocimiento futuro ni garantía de redención. Solo había aislamiento. Y quizá esta sea una de las experiencias intelectuales más violentas que alguien puede atravesar, tener una convicción fundamentada sin poseer todavía el mundo necesario para demostrarla por completo. Es aquí donde nace la peligrosa frontera entre el visionario y el delirante. Ambos pueden decir, ustedes todavía no pueden entenderlo. Ambos pueden enfrentar el rechazo. Ambos pueden creer que el futuro les dará la razón. Por eso, ser rechazado jamás demuestra genialidad. Esta fantasía es seductora porque transforma cualquier fracaso en una evidencia secreta de superioridad. El verdadero pensador necesita aceptar una posibilidad mucho más dolorosa. Quizá todos estén equivocados, pero quizá el equivocado sea él. Y aún así, seguir investigando. Esa duda separa la lucidez de la vanidad. El genio no debería amar su idea como un profeta ama una revelación. Debería someterla al fuego, intentar destruirla, buscar sus fallas y permitir que los hechos la humillen. Si después de todo eso algo permanece en pie, entonces quizá exista ahí algo que merezca sobrevivir. Porque algunas verdades llegan como extranjeras. No tienen documentos, dirección ni un idioma reconocible. Tocan a la puerta de una época y son expulsadas porque nadie sabe dónde colocarlas. Años después regresan, y aquello que ayer parecía una locura recibe otro nombre, evidencia. La tragedia es que, cuando finalmente ocurre, muchas veces quien vio primero ya no está en la sala para contemplar cómo el resto del mundo descubre aquello que intentó desesperadamente mostrar. Existe un momento en el que ser incomprendido deja de provocar enojo y comienza a provocar adaptación. Al principio todavía intentas explicarte, eliges otras palabras, das ejemplos, reorganizas tus pensamientos. Después empiezas a notar esas pequeñas señales. La mirada impaciente, el cambio de tema, la sonrisa que parece decir que estás complicando algo sencillo. Y entonces aprendes una habilidad peligrosa, ocultar partes de ti para hacer que tu presencia resulte más cómoda para los demás. No sucede de golpe, nadie se despierta por la mañana y decide abandonar su propia profundidad. La mutilación es mucho más discreta. Dejas de hacer cierta pregunta porque sabes que hará incómoda la cena. Te guardas una observación durante una reunión porque ya puedes anticipar el silencio que vendrá después. Te ríes de algo que no te parece gracioso. Asientes superficialmente para no tener que explicar un desacuerdo que requeriría 20 minutos. Y funciona. La gente empieza a considerarte más agradable. Vuelven a invitarte. Por fin parece que encajas en ese lugar. Solo hay un problema. Quizá quien fue aceptado ya no seas exactamente tú. Imagina a un hombre que se da cuenta de esto durante una cena.
Durante años, cada vez que intentaba hablar de aquello que realmente le inquietaba, alguien hacía una broma y todos se reían. Así que aprendió a anticiparse a la broma. Se volvió divertido, ligero, fácil de entender. Esa noche todos disfrutaban de su compañía. Sin embargo, mientras se reía con los demás, comprendió algo terrible. Había conseguido exactamente aquello que deseaba: pertenecer. Y aquello se sentía como una derrota, porque existen ambientes que no te exigen que te vayas, exigen algo mucho más eficiente, que te quedes siempre y cuando dejes algunas partes de ti afuera. Tal vez conozcas esa sensación. Entras a una habitación siendo una persona y sales de ella interpretando a otra, no porque estés mintiendo deliberadamente, sino porque descubriste qué versiones de ti reciben afecto y cuáles provocan incomodidad. Con el tiempo, esa actuación puede volverse automática. Y aquí está la parte aterradora. Después de fingir durante suficiente tiempo, puedes olvidar dónde termina la adaptación y dónde comienza tu verdadera personalidad. Pero existe otro extremo igualmente peligroso. Negarse a cualquier tipo de adaptación no es automáticamente una señal de profundidad. Convivir también exige saber traducirse, tener paciencia y humildad. No toda incomprensión significa que el mundo sea demasiado pequeño para ti. A veces simplemente somos malos explicando lo que pensamos. A veces aquello que llamamos autenticidad no es más que orgullo usando una máscara elegante. La cuestión, por lo tanto, no es dejar de adaptarte. Es darte cuenta de cuánto de ti estás sacrificando en esa adaptación, porque existe una diferencia brutal entre traducir una idea para que alguien pueda comprenderla y amputar esa idea para que nadie se sienta amenazado por ella. Una cosa construye puentes, la otra construye una prisión. Y quizá algunas personas pasen décadas dentro de esa prisión sin darse cuenta. Trabajan, conversan, sonríen, son queridas y perfectamente funcionales. Solo sienten de madrugada una extraña ausencia que no consiguen nombrar, como si alguien hiciera falta, hasta que descubren que pasaron tantos años intentando no perder a los demás, que lentamente perdieron a la única persona de la que jamás podrían escapar, ellas mismas. Existen verdades que son rechazadas porque parecen falsas, pero existen otras mucho más peligrosas, aquellas que son rechazadas porque, si resultan ser ciertas, alguien tendrá que enfrentarse a lo que hizo. Imagina dedicar décadas a una profesión, construir prestigio, creer que tus manos ayudan a las personas y, de repente, que aparezca alguien diciendo que precisamente esas manos podrían estar causando sufrimiento. Aceptar esa posibilidad no exige solamente cambiar de opinión, exige mirar hacia el pasado y reinterpretar tu propia identidad. Es ahí donde una discusión deja de ser racional y se transforma en una guerra psicológica. Cuando una idea amenaza únicamente nuestro conocimiento, podemos examinarla. Cuando amenaza nuestra imagen de persona competente, justa o inteligente, algo dentro de nosotros empieza a buscar una salida, y la salida más fácil casi nunca consiste en admitir: tal vez yo también participé en el error. Es más fácil atacar a quien trajo la noticia. De repente, el problema deja de ser aquello que fue revelado y pasa a ser el mensajero. Su comportamiento es considerado extraño. Su tono se vuelve incómodo. Su insistencia es calificada como obsesión. Pequeños defectos personales son exagerados hasta que nadie necesita seguir mirando la verdad que esa persona puso sobre la mesa. Es como descubrir una enorme grieta en la pared de tu casa y, en lugar de investigar la estructura, romper el espejo que reflejó la grieta. Todos hacemos versiones más pequeñas de esto. Cuando alguien señala una contradicción nuestra, sentimos esa resistencia inmediata. Antes siquiera de preguntarnos, ¿esto es verdad?, pensamos,
¿Quién se cree esta persona para decirme eso? Y quizás sea exactamente ahí donde el orgullo revela su mecanismo más sofisticado. No necesita convencerte de que tienes razón, solo necesita convencerte de que quien te confrontó no merece ser escuchado. Por eso, algunas verdades no encuentran resistencia a pesar de ser verdaderas. Encuentran resistencia precisamente porque son demasiado verdaderas. Y cuanto mayor sea el precio de aceptarlas, mayor será la tentación de convertir a quien las pronunció en el verdadero problema. Tal vez hemos llegado al punto más incómodo de todos. ¿Y si ciertas personas no son rechazadas porque nadie logra comprenderlas, sino porque comprenderlas significaría ver algo que preferimos mantener oculto? Algunas presencias funcionan como espejos. No necesitan acusar a nadie, basta con que existan de determinada manera. Alguien que cuestiona aquello que todos obedecen en silencio puede revelar la magnitud de nuestra propia sumisión. Alguien que piensa sin pedir permiso puede hacernos notar cuántas opiniones hemos aceptado únicamente para seguir perteneciendo. Es en ese instante cuando la inteligencia deja de ser admirable y empieza a resultar incómoda. Schopenhauer escribió: "Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada. Segundo es combatida violentamente. Tercero es aceptada como evidente". La fuerza de esta idea está menos en la victoria final de la verdad que en aquello que ocurre antes de alcanzarla. El ridículo cumple una función: convertir aquello que nos amenaza en algo lo suficientemente pequeño como para no tener que enfrentarlo. Imagina una habitación rodeada de espejos deformados. Durante años, todos aprendieron a sentirse cómodos con sus propias imágenes. Entonces alguien coloca en el centro un espejo perfectamente plano. Nadie se lo agradece. Algunos dicen que está roto. Otros exigen que lo retiren, porque el problema nunca fue el espejo, era la imagen. Pero existe una última trampa, y también debemos enfrentarla. Sentirte rechazado no significa que tú seas ese espejo. La vanidad adora convertir la soledad en una prueba de superioridad. A veces somos incomprendidos porque percibimos algo profundo. Otras veces porque simplemente estamos equivocados. La inteligencia comienza precisamente donde termina esa certeza. Tal vez el verdadero genio no sea aquel que cree ver lo que nadie más puede ver, sino aquel capaz de dudar de sus propios ojos sin arrancarlos para complacer a la multitud. Porque pensar por uno mismo tiene un precio. Puedes descubrir que la mayoría estaba equivocada, pero si tienes suficiente valor, descubrirás algo todavía más difícil, que algunas veces la multitud de la que necesitabas escapar estaba dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por algo que hoy parece pequeño, pero que se está volviendo cada vez más raro. Te quedaste a pensar. Mientras preparaba esta reflexión, recordé una situación que me marcó. Hace años, durante una conversación, intenté explicar una idea que parecía perfectamente clara dentro de mi cabeza. Cuanto más la explicaba, más extrañas se volvían las expresiones de quienes estaban a mi alrededor. Hasta que alguien se rió y dijo: "Piensas demasiado". Yo también me reí, pero aquella frase regresó conmigo a casa. Durante algún tiempo empecé a preguntarme si pensar demasiado no era realmente un defecto. Tal vez sería mejor simplificar, estar de acuerdo más rápido, dejar que ciertas preguntas murieran antes de pronunciarlas. Y hay algo aterrador en eso. A veces nadie necesita silenciarnos. Basta con convencernos de que nuestra voz provoca demasiados problemas. Por eso este video nunca buscó convertirte a ti en un genio y a los demás en la masa. Eso sería simplemente otra forma de arrogancia. La cuestión siempre fue mucho más íntima.
¿Cuánto de lo que realmente piensas has reducido solamente para que tu presencia sea aceptada con mayor facilidad? Si alguna parte de esta reflexión te encontró en ese lugar que normalmente permanece oculto, deja tu like, no porque el algoritmo sea un gran filósofo. Lamentablemente todavía no ha alcanzado ese nivel de iluminación, sino porque eso ayuda a que esta conversación llegue a otras personas dispuestas a pensar con nosotros. Y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez has fingido ser menos inteligente, menos curioso o menos profundo solo para poder encajar? De verdad quiero leer tu experiencia. Suscríbete al canal si prefieres las preguntas que incomodan antes que las respuestas que simplemente tranquilizan. Por aquí no prometemos terminar cada reflexión sintiéndonos mejor. A veces terminamos simplemente mirando al techo a las 3 de la mañana y reconsiderando 15 años de nuestra propia existencia. Un entretenimiento bastante saludable, como puedes ver. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en tu pantalla. No voy a decirte de qué trata. Solo voy a dejarte una pregunta. ¿Y si algunas de las ideas que consideras tuyas en realidad nunca te pertenecieron? Tal vez sea mejor descubrirlo ahora. Nos vemos ahí.